del Trabajador o el 1 de Mayo es la conmemoración al movimiento obrero mundial. Desde su establecimiento en la mayoría de países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Todo esto comienza en 1886 con un grupo de trabajadores realizando una serie de huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de las huelgas, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo. Pero el sector empresarial decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago salieron a las calles el 1 de Mayo. El conflicto se extendió a otras ciudades y terminaron parando más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas. La fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de Mayo la policía disparó contra los manifestantes en las puertas de la empresa. En el tercer día estalló una bomba contra las fuerzas policiales, en un suceso conocido como el atentado de Haymarket. Tras la muerte de un policía producto de la bomba, comenzó una persecución contra los líderes de la protesta. Y así es como el 21 de junio comenzó el juicio de 31 obreros acusados de haber sido los presuntos promotores del conflicto. Condenaron a 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Estas 8 personas, pertenecientes a un grupo sindicalista anarquista, se convirtieron en los mártires de Chicago. En nuestro país, el primer acto para el Día del Trabajador tuvo lugar el 1 de Mayo de 1890, en el Prado Español. Asistieron unas 2.000 personas, quienes al día siguiente se enteraron que habían perdido su jornal por faltar al trabajo. Nuestra historia conoce un par de situaciones en las cuales se trató de silenciar la lucha obrera. La Semana Roja. El 1 de Mayo de 1909 se convocó un acto que es severamente reprimido por la policía bajo las órdenes del coronel Ramón Falcón, dejando muchos muertos y heridos. La respuesta obrera fue contundente. Buenos Aires y los principales centros urbanos del país quedaron paralizados por una semana. La Semana Trágica es el nombre con el que se conoce la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas cientos de personas en Buenos Aires, en la segunda semana de enero de 1919, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. La Patagonia Rebelde es el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores en rebelión en Santa Cruz, la Patagonia Argentina, entre 1920 y 1921. Era una huelga contra la explotación de los obreros por parte de sus patrones. Los trabajadores fueron en su cantidad reprimidos y fusilados. A pesar de que muchas leyes a favor del trabajador fueron sancionadas a través del tiempo, no se cumplían correctamente. Ya en la primera presidencia de Perón, con la reforma de la Carta Magna de 1949, fue cuando los derechos del trabajador tomaron un rango constitucional. Si bien la reforma fue derogada por el gobierno de facto, en 1957 incluyeron, tal y como conocemos hoy, el artículo 14 bis. ¿Sabías que en Argentina, el 14 de agosto de 1904, surgió el club Los Mártires de Chicago, con camiseta roja y blanca? Este equipo, años más tarde, se llamaría Argentinos Juniors.